Hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Buenas noches. Bienvenidos a Reflexiones con el pastor Cristian Morales, conmigo. Y estoy muy contento de estar con ustedes en esta oportunidad de día lunes 15 de julio, por el canal de Facebook y el canal de YouTube de Iglesia Cristiana Reformada de Puente Alto. Estamos contentos de estar junto a ustedes, transmitiendo este espacio, que lo que queremos hacer es como lo dice el enunciado, eh, reflexionar acerca de este día. Vamos a hablar acerca de la historia de la Iglesia Evangélica en Chile. Se habla mucho de la historia de la Iglesia, que es importante. La historia de la Iglesia es importante, conocer la historia de la Iglesia universal, pero también la historia de nuestro país. La historia de nuestro país es más o menos nueva. Empezó el año 1810, 1800, con la primera junta de gobierno. Empezaron a venir ingleses hacia acá, vinieron misioneros también, vinieron eh, personas importantes en el área de la educación que eran calvinistas, y empezó todo un proceso de evangelización. Ahora Chile ya estaba evangelizado desde el año 1500, 1600, con los españoles. Ya habían 200 años de, de catolicismo romano y muy popular, y estaban las iglesias, los párrocos, y había también una cultura religiosa popular que no era la católica romana, sino que un sincretismo con los mapuches por el sur, con los indígenas de Aguitas por el norte, los aymaras, eh, y eso trajo una, un sincretismo. Y frente a ese sincretismo nos encontramos con eh, la aventura que tuvieron los misioneros y cómo surgió el protestantismo en Chile. Hermanos, yo aquí tengo un libro que se los voy a mostrar. El libro se llama Historia de los Evangélicos en Chile, año 1810 al 1891, y el subtítulo dice de disidentes a canutos. Yo voy a hablar un poquito hoy día del capítulo 1, el surgimiento del protestantismo protestantismo en Chile. Este libro ahí estoy mostrando cámara, es un libro de Juan Rodrigo Ortiz Retamal. ¿Ya? Es un investigador chileno que él escribió este libro, a quien le damos las gracias por escribirlo. Ok, bien, esperando que sea de su agrado. Ustedes pueden comentar en vivo o pueden comentar después que lo vean, en las diferentes plataformas que los voy a subir. Facebook, lo voy a subir en YouTube, lo voy a subir en Instagram. Cualquiera de esas, nos comentas qué te pareció, qué te parece, y le das también ahí un like a
la plataforma de YouTube. Estamos en @iglesia MACC, Iglesia Mac. Es nuestro canal, Iglesia Cristiana Reformada de Puente Alto, es nuestro canal. De ahí lo vamos a subir. Y también en Instagram, que con mi nombre, Cristian Morales. Bien, hermanos, durante el siglo XIX surgió en Chile un fenómeno religioso nuevo. Este fenómeno religioso fue la aparición de las iglesias protestantes, las que fueron consideradas como un peligro para la estabilidad social de la sociedad chilena por parte de los sectores de la iglesia conservadora, de la iglesia oficial de Chile. Me estoy refiriendo a la ICAR, la Iglesia Católica Romana. Era, como dije al principio, desde el 1500 y tanto que fue descubierto y conquistado Chile. De ahí hubo una presencia de los jesuitas, una presencia de los franciscanos, una presencia de movimientos católicos romanos que lo hicieron muy fuerte y culturizaron todo Chile con esa fe. Ahora, en cambio, los sectores liberales, no los sectores conservadores, porque aquí estamos hablando de política y había un sector conservador, que era el sector aristocrático del país. Estoy hablando del 1700, 1800 en Chile. Había una aristocracia y esta aristocracia era conservadora en sus ideas políticas, pero también habría una contraparte que estaban los liberales, estaban los sectores más liberales que aspiraban a transformar Chile en una nación moderna a imagen y semejanza de Europa y de Estados Unidos de América. Es interesante porque nosotros sabemos que Estados Unidos se independizó en el año, a mediados del siglo octavo, perdón, del siglo XVIII, 1750 y tanto, por ahí, no sé la fecha con exactitud, pero esta independencia trajo una democracia y una democracia basada en los principios puritanos, los principios calvinistas, los principios de la reforma, que había impactado los siglos anteriores, siglo XVI, XVII, a Europa. Entonces, los puritanos, que era un movimiento inglés, más franceses, más escoceses, más holandeses, se vinieron a Estados Unidos y ahí empezaron la colonización y las colonias fueron conservadoras, fueron espiritualmente hablando, ¿no? Entonces ahí se les conoció como los puritanos. Y los puritanos fueron la base de la independencia de Estados Unidos, y toda la constitución y la democracia de Estados Unidos es calvinista, se basa en el calvinismo. En Chile llegaban todas esas ideas de Europa, de Estados Unidos, y nuestra realidad era diametralmente opuesta, ya que éramos un país que había sido colonizado por la corona española, y por el catolicismo católico romano. Entonces era muy difícil, pero este sector liberal de pensadores, que ellos querían modernizar al país, y ellos y su presencia significó la posibilidad de reducir
la hegemonía religiosa de la Iglesia Católica Romana por medio de la competencia de nuevas iglesias que empezaron a llegar a nuestro país. Eso es muy importante, hermanos. Competencia de nuevas iglesias. Eso es muy interesante. Sin duda, los mayores legados de España a las nuevas repúblicas americanas fueron su religión, su sistema jurídico y el sistema social jerarquizado de la colonia. Pero de estos, el más importante y el que había perdurado e influido las sociedades hispanoamericanas fue la religión católica romana. Esto es muy interesante, ya que la sociedad colonial estaba imbuida de los principios y valores cristianos según los había interpretado la Iglesia Católica Romana a la luz de la filosofía escolástica medieval. Nosotros sabemos que los escolásticos fue un movimiento que vino después de los padres de la Iglesia, después de la patrística, y lo que buscó fue, tenía una fuerte filosofía aristotélica, por un lado, y también platónica, por otro lado. Entonces ahí se fueron diversificando las ramas de lo escolasticismo, y hermanos, esto fue interesante porque Santo Tomás de Aquino fue la persona que destacó con la Suma Teológica y otros escritos, y eso era la vida religiosa que se legó a la Iglesia Católica Romana de Chile. Entonces, esta filosofía escolástica medieval, la unidad, de la religión con la sociedad, no solo fue a nivel ideológico, sino que también lo fue a nivel institucional, ya que estaba en Chile, estaba mezclado el Estado con la Iglesia. La unión con la monarquía española estrecha fue también algo interesante que sucedió. Fue un instrumento político en las manos de la corona, la Iglesia Católica Romana. Fue un instrumento político en las manos de la corona española, subordinado a sus intereses, y lo que estuvo reforzado con las concepciones políticas del despotismo ilustrado instaurado por los Borbones. La Iglesia colonial estuvo íntimamente relacionada con la clase dirigente, la clase aristocrática, ya que dependía de ella para evangelizar a los indígenas y más tarde a la creciente población mestiza. La Iglesia utilizó la influencia de la aristocracia colonial sobre las masas indígenas y mestizas como medio para su evangelización, o por lo menos para mantenerlas dentro del mundo cristiano. Este mundo cristiano era un mundo supersticioso que no tenía cabida la escritura, la Biblia. Nosotros sabemos que la Iglesia Católica Romana tiene tres autoridades, que son: uno, la autoridad del magisterio. El magisterio, me refiero yo a los obispos, el papa, los obispos, los cardenales. Eso por un lado. Por otro lado, la tradición de los padres de la Iglesia. Y número 3, recién en tercer lugar, la Biblia. Esos son los tres
autoridades que tiene la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Protestante tenemos una sola regla de fe y de conducta. ¿Cuál es la palabra de Dios en la Biblia? Y bueno, también los que somos de iglesias históricas como los presbiterianos, los anglicanos, los luteranos, también ¿cómo lo digo? También nos regimos por la tradición confesional, la tradición de las confesiones, los credos, las confesiones que fueron emitidas en el pasado, por ejemplo, el credo apostólico, las confesiones hechas por los distintos sínodos, los distintos concilios universales o católicos, que católico significa universal, hermanos. Y por ejemplo, ahí tenemos el Catecismo de Heidelberg, la Confesión de Westminster de 1660 y algo, o 1640 y tanto. Ahí ustedes me corrigen o me dicen las fechas, pero el tema es que que nosotros tenemos nuestra fe radica en la Escritura y también en las tradiciones confesionales. Somos confesionales, tenemos una teología confesional los protestantes, los reformados. Bien, volviendo al tema de las creencias y de las religiones indígenas, hubo un sincretismo en este mundo católico, lo que fue denominado la religiosidad popular. Esta unión entre la iglesia y la clase dirigente hizo que se mantuviera una actitud negativa ante los cambios sociales que se iniciaron en el siglo XIX, en el 1800, provocando conflictos entre las clases populares y las élites liberales por una parte y la aristocracia terrateniente aliada a la Iglesia Católica Romana por otra. Entonces aquí tiene importancia el espectro político de los liberales, que ellos iban a ser una especie de catalizador de la fe reformada, porque ellos, sin ser ateos, ellos querían ser representados por una fe que no fuera la fe católica romana, sino que fuera otra fe cristiana por lo demás. Entonces fue así como como los liberales, los políticos liberales se reunieron y se juntaron con la iglesia protestante. Bien, en el siglo XIX los protestantes eran un reducido número. Su sola presencia e influencia hizo que el cristianismo chileno y latinoamericano ya no se identificara más con la cristiandad colonial hispano-portuguesa. De hecho, fue un verdadero aporte al enfrentarla en forma desafiante, tanto en el ambiente eclesiástico como social, como la manifiesta H.J. Prien, quien desde una mirada latinoamericana dice lo siguiente, abre comillas: en el contexto de una cristiandad alimentada más por política que espiritualmente, en la jerarquía y en los medios conservadores trataban por todos los medios de mantener la identificación tradicional entre la cristiandad tradicional y la población global, ya que la simple existencia de comunidades de residentes o inmigrantes protestantes constituía un desafío
mucho más para los misioneros evangélicos. La exigencia unánime por parte de las comunidades de inmigrantes y misioneras de la tolerancia religiosa y de la separación del trono y el altar o del púlpito en Brasil y el Estado y la Iglesia en las repúblicas de habla castellana, ponía en cuestión el status quo social eclesiástico y coincidía con las correspondientes exigencias de los liberales. A los desafíos de la cultura católica romana se unían aquellos dirigidos contra ciertos derechos de monopolio eclesiásticos católicos romanos, tales como el matrimonio, la gestión del registro civil, la administración de los cementerios, cuya secularización demandaban los protestantes en coincidencia con los liberales, para conservar su identidad e imponer su igualdad jurídica. También nos dice H.J. Prane, pues por cuestionable que hoy pueda parecer al observador el complejo de superioridad cultural de muchos misioneros y de su autocomprensión cultural de ser restauradores del verdadero y auténtico cristianismo, no se puede negar que del protestantismo han salido en América Latina influencias benéficas de largo alcance para la reforma de la Iglesia. Entonces, aquí nos está hablando este estudioso de los aportes que hizo la Iglesia protestante en la Iglesia latinoamericana. En la sociedad chilena del siglo XIX, el protestantismo, hermanos, junto con ser la religión de los extranjeros residentes, no logró expandirse masivamente entre los chilenos, y ya que era un fenómeno absolutamente marginal. El origen extranjero de estas iglesias los limitó a su expansión, en un principio solo a los centros portuarios, mineros y las zonas de colonización, además de la capital, y donde habían comunidades de extranjeros. Pero su carácter absolutamente extranjero y minoritario no le impidió ser un actor, sino importantes, a lo menos necesario, dentro del contexto del proceso de modernización que vivió Chile desde la independencia, como el denominado orden neocolonial. Entonces aquí estamos viendo que la Iglesia protestante, si bien no tuvo un movimiento muy masivo en el siglo XIX, en el 1800, fue estratégico para que se modernizara el Estado y el Estado pasara a modernizarse, porque el Estado era colonial, y lo colonial era católico romano con un sistema escolástico medieval. Eso nos dice la historia. Entonces, hermanos, es interesante cómo el surgimiento de las primeras iglesias protestantes durante el siglo XIX está íntimamente relacionado con la creciente influencia de la ideología liberal en la sociedad, tanto en la economía nacional como en la política exterior del país. También por la admiración hacia el modelo de desarrollo de los Estados Unidos, que se comenzó a sentir a partir del proceso de independencia, fenómeno que ha recibido el nombre de neocolonialismo. Neocolonialismo. Así es. Bueno, aquí hemos leído parte del capítulo 1 de este libro, que lo vuelvo a mostrar para que los interesados lo puedan buscar. Yo lo compré a un pastor del sur de Chile, no recuerdo el nombre, pero si usted lo quiere, yo le puedo dar el dato para que ahí lo pueda recibir. Este es el autor Juan Rodrigo Ortiz Retamal. Bien, hermanos,
Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, lo puede colocar, lo puede escribir ahí en el chat, tanto de Facebook como de YouTube. Lo leeremos después. Nosotros estamos interesados en la historia de nuestro país, la historia de la Iglesia Evangélica de Chile, ya que la historia evangélica de Chile no nace en el pentecostalismo como se ha querido dar a entender, sino que nace con los misioneros presbiterianos, los misioneros ingleses que llegaron, algunos eran anglicanos, pero todos en la mayoría eran reformados, y la reforma tuvo un empuje muy fuerte en los desarrollos culturales, administrativos de la sociedad chilena. David Trumbull, que fue un conocido pastor, David Trumbull, presbiteriano, él llegó a Valparaíso, y él fue el que, junto con otros, eh, crearon un colegio que hasta el día de hoy es conocido en Viña del Mar, en Valparaíso, el colegio de David Trumbull. Entonces, fue increíble la influencia que tuvieron estos hombres a partir del pensamiento calvinista. Vamos a reflexionar en otra oportunidad acerca del pensamiento calvinista que llevó a los hombres a, a tocar otras esferas de la sociedad, no tan solo la vida religiosa, sino que el pensamiento calvinista toca todas las esferas, que es el Evangelio que toca todas las esferas. Así que, mis hermanos, ya estamos terminando esta breve reflexión, que ha sido 30 minutos que he estado con ustedes. Este programa nació así, de un rato, de un momento a otro. Si a ustedes les interesa que continuemos con este programa, pongan ahí: queremos que continúe, queremos que nos hable de estos temas históricos o religiosos o teológicos. Yo estoy dispuesto a poder tocarlos y a compartir con ustedes. Gracias por su sintonía. Ya sabe que usted tiene que apretar la campanita si está en YouTube para suscribirse, y en Facebook nos pone un like y un comentario. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Chao, chao.